Nunca pensé que a los 32 años estaría en un cementerio viendo cómo bajaban a mi esposa a la tierra. Me llamo Michael y soy ingeniero de software. Vivo a las afueras de Denver. La mayoría de los días escribo código y arreglo problemas informáticos para una empresa del centro. Es un trabajo aburrido, pero me permitía pagar las facturas y me daba algo que hacer durante el día. Sin embargo, ahora nada de eso importa. Ya nada importa. Sarah lo era todo para mí. Nos conocimos en una fiesta de cumpleaños cuando teníamos poco más de 20 años. Recuerdo que llevaba un vestido azul y se reía de algo que había dicho su amiga. Cuando me sonrió desde el otro lado de la sala, sentí un vuelco en el estómago. Esa noche hablamos durante horas sobre música, sobre nuestras comidas favoritas, sobre los lugares que queríamos visitar algún día. Me dijo que siempre había querido hacer senderismo por las montañas de Suiza. Le dije que la llevaría allí. 3 años después, nos casamos en una pequeña iglesia con solo nuestras familias y nuestros amigos más cercanos. Hicimos muchos planes juntos. Queríamos viajar con mochila por Europa, comprar una pequeña granja en las montañas y tener al menos 2 hijos. Nos quedábamos hasta tarde hablando de cómo los llamaríamos y qué tipo de padres seríamos. Pero entonces todo se vino abajo. Sarah enfermó 3 años después de nuestra boda. Los médicos utilizaron palabras complicadas que al principio no entendí. Cáncer. Estadio 3, agresivo. Dijeron que probarían con un tratamiento y les creímos. La acompañé a todas y cada una de las citas. Le cogí la mano cuando las enfermeras le pinchaban en el brazo para la quimioterapia. Me quedaba despierto con ella las noches en las que la medicina le provocaba vómitos tan fuertes que no podía dejar de temblar. Algunas semanas eran mejores que otras. Su cabello comenzaba a crecer un poco y lo celebrábamos haciendo panqueques para el desayuno o caminando al parque cerca de nuestro apartamento. Durante esos días buenos, casi podíamos olvidar que estaba enferma. Veíamos películas y discutíamos sobre qué actor era mejor. Cocinábamos la cena juntos y ella se burlaba de mí por quemar el pan de ajo. Esos momentos se sentían normales, como si fuéramos una pareja casada normal con toda la vida por delante. Pero las semanas buenas se hicieron más cortas y difíciles de encontrar. Sarah empezó a perder peso. Su cara se adelgazó y las ojeras se le marcaron más. Dormía durante horas y seguía despertándose cansada. Nuestras conversaciones sobre el futuro cambiaron. En lugar de planear viajes a Europa, planeábamos a qué hospital iríamos después. En lugar de hablar de nombres para bebés, hablábamos de qué medicamentos le ayudaban con el dolor. Veía cómo la mujer que amaba desaparecía un poco más cada día, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Nunca olvidaré nuestra última conversación de verdad. Ella estaba en la cama del hospital con tubos en los brazos y máquinas pitando a su alrededor. Su voz era tan baja que tuve que inclinarme para oírla. Me cogió la mano, con los dedos fríos y delgados, y me dijo, «Estoy muy agradecida por cada momento que hemos pasado juntos». Le dije que no hablara así, que se iba a poner mejor, pero lo vi en sus ojos. Ella lo sabía. Los dos lo sabíamos. 3 días después, se fue. La enfermera me llamó temprano por la mañana. El cielo aún estaba oscuro. Solo dijo, «Lo siento mucho, Michael. Sarah falleció en paz». Ni siquiera pude responderle. Me senté en el borde de nuestra cama, mirando fijamente a la pared. Sentía como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho. El funeral fue un jueves. Estaba allí, con un traje negro que me había prestado mi hermano, viendo pasar ante el ataúd de Sarah a gente a la que no había visto en años. Todos me abrazaban y me daban el pésame. Algunos lloraban, otros solo me apretaban el hombro y se marchaban. Me sentía aturdido, como si estuviera viendo todo lo que le pasaba a otra persona. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente estaba en otro lugar. No dejaba de pensar que aquello no podía ser real. En cualquier momento me despertaría y Sara estaría a mi lado en la cama, quejándose de que mi despertador sonaba demasiado temprano. Fue entonces cuando Jennifer se acercó a mí. Es la hermana menor de Sarah y siempre me había caído bien. Ella y Sarah solían llamarse casi todos los días. Sabía que ella también estaba sufriendo. Tenía los ojos rojos de llorar y le temblaban las manos cuando me tocó el brazo. Esperaba que dijera lo mismo que todos los demás. Siento mucho tu pérdida.
pero en cambio me miró directamente con una expresión extraña que no pude descifrar. Respiró hondo y dijo que no quería que estuviera solo. Me hizo prometer que me aseguraría de ello. No sabía qué decir. Las palabras flotaban en el aire entre nosotras, confusas y pesadas. ¿Qué significaba eso? Solo asentí con la cabeza porque no podía articular palabra. Tenía la garganta apretada y los ojos ardientes. Jennifer me apretó el brazo una vez más y luego se alejó para reunirse con el resto de su familia. Me quedé allí sola con sus palabras repitiéndose en mi cabeza. Sara sabía que esto iba a pasar. Había hecho planes para después de su muerte. Había pensado en mí solo en nuestro apartamento, con todas sus cosas todavía allí. La idea me ponía enfermo. No quería que nadie me cuidara. No quería consuelo ni compañía. Lo único que quería era recuperar a mi esposa, y eso era lo único que nunca podría tener. Entrar en nuestro apartamento después del funeral me pareció incorrecto. La llave giró en la cerradura como siempre, pero todo lo demás era diferente. El salón estaba exactamente igual que la mañana en que Sarah fue al hospital por última vez. Sus gafas de lectura estaban sobre la mesa de centro, junto a un libro que había dejado a medio leer. Su jersey gris favorito colgaba del respaldo del sillón en el que siempre se acurrucaba para ver la televisión. En la encimera de la cocina todavía había una taza de café con la mancha de pintalabios en el borde. La cogí y la miré fijamente durante un buen rato, luego la volví a dejar exactamente donde estaba. Mover cualquier cosa era como borrarla. Esa primera noche sola fue la peor. Me senté en el sofá hasta que oscureció fuera, sin molestarme en encender ninguna luz. El silencio era tan denso que parecía oprimirme por todos lados. No dejaba de esperar oír su voz llamándome desde el dormitorio o el sonido de sus pasos en el pasillo, pero no había nada. Solo el zumbido del frigorífico y algún coche que pasaba de vez en cuando. No lloré, no podía. Era como si todos mis sentimientos se hubieran apagado y yo estuviera vacío por dentro. Los días empezaron a confundirse. Me despertaba alrededor del mediodía, a veces más tarde. La mayoría de las mañanas me olvidaba de desayunar. A veces me olvidaba de comer. En el trabajo no dejaban de llamarme y dejarme mensajes preguntándome cuándo estaría listo para volver. Borraba todos los mensajes de voz sin escucharlos. ¿Cómo podía sentarme en un escritorio y escribir código como si todo fuera normal? ¿Cómo podía responder correos electrónicos y asistir a reuniones cuando todo mi mundo acababa de derrumbarse? Pasaba horas caminando de una habitación a otra del apartamento, cogiendo cosas y volviéndolas a dejar en su sitio. El cepillo de Sara, su taza de café favorita, la foto de nuestra luna de miel. No podía tirar nada, pero tampoco soportaba verlo todo. La gente intentaba ayudar. Mis amigos me enviaban mensajes de texto que yo no respondía. Mis compañeros de trabajo me dejaban mensajes de voz que yo no escuchaba. Mi hermano vino 2 veces, pero fingí que no estaba en casa. Todos decían las mismas cosas inútiles. Ahora está en un lugar mejor. El tiempo cura todas las heridas. Lo superarás. Esas palabras no significaban nada para mí. Eran solo sonidos que la gente hacía porque no sabía qué más decir. Pero había una persona que no me dejaba en paz. Jennifer se presentaba en mi puerta casi cada 2 días. Al principio, lo odiaba. Llamaba a la puerta hasta que yo respondía, con bolsas de la compra o recipientes con comida que había preparado su madre. Le daba las gracias entre dientes e intentaba cerrar la puerta, pero ella siempre encontraba una excusa para quedarse unos minutos más. ¿Has comido?, me preguntaba. ¿Cuándo fue la última vez que saliste del apartamento? Yo mentía y le decía que estaba bien, que no necesitaba ayuda, pero ella se limitaba a asentir y me decía que volvería a pasar a verme pronto. Una tarde, unos 2 meses después del funeral, le respondí bruscamente. Había traído una especie de sopa y estaba intentando meterla en mi nevera. No tienes por qué seguir haciendo esto, le dije, con un tono más duro de lo que pretendía. Puedo cuidar de mí misma. Jennifer dejó lo que estaba haciendo y se volvió para mirarme. Su rostro estaba tranquilo, sin enfado ni dolor. Sé que no estás bien, dijo en voz baja. Y no pasa nada. No tienes que fingir conmigo. Luego se marchó sin decir nada más. Me quedé allí,
en mi cocina desordenada, rodeada de envases de comida para llevar y platos sucios, y sentí que algo se rompía dentro de mí. Tenía razón, no estaba bien. Me estaba ahogando y era demasiado orgullosa para admitirlo. Después de eso, dejé de resistirme tanto a sus visitas. Jennifer venía y nos sentábamos juntas sin hablar mucho. Nunca intentaba forzarme a conversar ni a sentirme mejor. Simplemente estaba allí, en el mismo espacio, asegurándose de que no estuviera completamente sola. Poco a poco, muy poco a poco, empecé a darme cuenta de que los días en que ella venía eran un poco más fáciles de sobrellevar. Una tarde, apareció con 2 tazas de café de una cafetería de la calle. Vamos, me dijo, vamos a dar un paseo. Estuve a punto de decir que no, pero algo en sus ojos me recordó a Sara. Esa misma terquedad, esa negativa a aceptar un no por respuesta. Así que cogí mi chaqueta y la seguí fuera. Caminamos hasta el lago, a unas pocas manzanas de mi apartamento. Era temprano por la tarde y el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas. Las familias salían a pasear a sus perros. Los niños montaban en bicicleta por el camino. Todos parecían tan normales, tan felices, y yo me sentía completamente fuera de lugar, como si no perteneciera a un mundo en el que la gente aún podía sonreír y reír. Jennifer caminó a mi lado en silencio durante un rato, sin presionarme para que hablara. Finalmente, se detuvo cerca de un banco y se volvió hacia mí. «Tienes que dejar de culparte», me dijo. Fruncí el ceño, confundida. «¿De qué estás hablando?» Respiró hondo. «Actúas como si le hubieras fallado de alguna manera. Como si hubieras sido más inteligente o hubieras hecho algo diferente, ella todavía estaría aquí. Pero eso no es cierto. La querías con todo tu corazón, y ella lo sabía». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Tenía razón. Llevaba meses cargando con esa culpa, pensando que tal vez si me hubiera dado cuenta antes de que estaba enferma, si hubiera presionado más a los médicos, si hubiera rezado más o luchado más, las cosas serían diferentes. Nunca lo había dicho en voz alta, pero de alguna manera Jennifer lo sabía. Sara me dijo algo antes de morir. Jennifer continuó, con voz suave. Dijo, «Le diste más amor en los pocos años que pasasteis juntos que el que la mayoría de la gente recibe en toda su vida». Fue entonces cuando me derrumbé allí mismo, junto al lago, con los corredores pasando y los patos nadando en el agua. Me cubrí la cara con las manos y lloré. No eran lágrimas silenciosas, sino profundos y dolorosos sollozos que provenían de un lugar que no sabía que existía. Jennifer no dijo nada más. Solo puso su mano sobre mi hombro y me dejó desmoronarme. Por primera vez desde que Sarah murió, dejé que alguien viera lo completamente destrozada que estaba. 7 meses después de enterrar a Sarah, mi jefe me convenció para que volviera al trabajo. No a tiempo completo, solo 3 días a la semana para empezar. Acepté sobre todo porque estar sentada en el apartamento todo el día me estaba volviendo loca. Mi primer día de vuelta fue extraño. Todos en la oficina me trataban de forma diferente, como si fuera de cristal y pudiera romperme si decían algo incorrecto. Me dedicaban sonrisas tristes en el pasillo o evitaban mirarme a los ojos. Durante el almuerzo, la gente me preguntaba cómo estaba con esa voz cautelosa que indicaba que en realidad no querían saber la verdad. Yo decía que estaba bien y ellos asentían y cambiaban rápidamente de tema. Sin embargo, la rutina me ayudaba. Levantarme, vestirme, ir a algún sitio, hacer algo con las manos y el cerebro. Le daba forma a mi día de nuevo. Jennifer seguía viniendo, pero ahora era diferente. No solo venía a comprobar que había comido o que seguía respirando. Hablábamos de cosas reales. Ella me contaba los problemas que tenía en su trabajo como profesora. Yo le contaba los correos electrónicos divertidos que me enviaban mis compañeros de trabajo, que estaban confundidos. Veíamos programas juntos y discutíamos sobre qué personajes eran los más molestos. Suena sencillo, pero esas conversaciones cotidianas significaban más para mí de lo que puedo explicar. Ella no me trataba como a un objeto roto que necesitaba arreglarse. Simplemente era mi amiga. Un sábado por la tarde, Jennifer vino a ayudarme a ordenar el trastero. Llevaba meses evitando hacerlo porque estaba lleno de cosas de Sara.
Viejos libros de texto de la universidad, cajas con adornos navideños que habíamos coleccionado a lo largo de los años, álbumes de fotos de los viajes que habíamos hecho. Pasamos horas sacándolo todo y haciendo montones con lo que íbamos a conservar y lo que íbamos a donar. Tenía las manos cubiertas de polvo y Jennifer tenía una mancha de suciedad en la mejilla. Sacó una caja de zapatos, la abrió y se echó a reír. Dentro había fotos de un viaje de acampada que Sara y yo habíamos hecho al Parque Nacional de las Montañas Rocosas. En una foto, Sara intentaba asar un malvavisco, pero se había prendido fuego y ella agitaba el palito con cara de pánico. Recordaba perfectamente ese momento. Ella había gritado y había tirado el malvavisco en llamas a la hoguera, y luego se había reído tanto que no podía respirar. Yo también me eché a reír. Era la primera vez que me reía de verdad en lo que me pareció una eternidad. Jennifer levantó otra foto. «Mira tu cara en esta», dijo. «Pareces aterrorizada». Tenía razón. En la foto, yo estaba esquivando el malvavisco en llamas de Sara con los ojos muy abiertos. Nos sentamos en el suelo del armario, rodeadas de cajas, mirando toda la pila de fotos y compartiendo recuerdos. Jennifer me contó historias sobre Sara que nunca había oído antes. Cosas de cuando eran niñas. Cómo Sara la había convencido de cortarse el pelo ella misma cuando tenían 7 años. Y el resultado fue tan malo que su madre lloró. Cómo Sara le había enseñado a montar en bicicleta, corriendo a su lado durante 3 horas seguidas, hasta que Jennifer finalmente lo consiguió. Entonces algo cambió. Ambas alcanzamos la misma foto al mismo tiempo y nuestras manos se tocaron. Solo fue un segundo, pero lo sentí. Esa chispa de algo que no había sentido desde antes de que Sara enfermara. Levanté la vista y Jennifer me estaba mirando directamente. Sus ojos eran suaves y penetrantes, y me di cuenta de que estábamos sentados muy cerca, tan cerca que podía oler su perfume. Algo floral y ligero. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esto no debía suceder. No aquí, no con ella. Nunca. Retiré la mano como si hubiera tocado algo caliente. «Lo siento», dije rápidamente, levantándome tan rápido que casi tiré una caja. Jennifer también se levantó, pero no parecía molesta. «No tienes por qué disculparte», dijo. Su voz era firme, pero pude percibir algo más debajo. Algo vulnerable. «Yo también lo siento, Michael». Esas palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un cable eléctrico. Quería negarlo, fingir que no sabía a qué se refería, pero no pude. Los dos lo sabíamos. Algo se había estado gestando entre nosotros durante meses, tan lenta y silenciosamente que ninguno de los dos había querido nombrarlo. Pero ahora estaba a la vista y no sabía qué hacer al respecto. «No puedo», dije, sacudiendo la cabeza. «Esto está mal. Eres la hermana de Sara. ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué pensaría ella?» Jennifer se abrazó a sí misma. «Me he estado haciendo las mismas preguntas», admitió. «Pero fingir que no sentimos nada me parece aún más mal». Nos quedamos allí, en un silencio incómodo, rodeados de cajas con las pertenencias de Sara, ambos tratando de averiguar qué vendría después. Finalmente, Jennifer se marchó y yo pasé el resto del día sentado en el sofá, con la mente dando vueltas. Me sentía culpable por tener esos sentimientos. Sara llevaba menos de un año muerta. ¿Cómo podía estar pensando en otra persona? ¿Cómo podía estar pensando en su hermana? Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí se había despertado, algo que creía que había muerto con Sara. Las siguientes semanas fueron extrañas. Jennifer seguía viniendo, pero ambos teníamos cuidado de no hablar de lo que había pasado en el trastero. Cenábamos juntos, veíamos la televisión, hablábamos de cosas normales, pero ahora había una tensión subyacente en todo. Cada vez que nuestras manos casi se tocaban, cada vez que nos sentábamos demasiado cerca, en el sofá, sentía que se me oprimía el pecho. Una noche, estábamos sentados en mi pequeño balcón tomando té. Las luces de la ciudad se extendían bajo nosotros y apenas se podían ver las montañas en la distancia. Jennifer dejó su taza y me hizo una pregunta que claramente había estado en su mente. «¿Crees que Sarah querría que estuviera solo para siempre?» Había pensado mucho en eso,
normalmente por la noche, cuando no podía dormir. No lo sé, respondí con sinceridad. Me resulta imposible imaginar que ella quisiera que estuviera con otra persona. Jennifer asintió lentamente. Quizás no querría que siguieras adelante, dijo, pero quizás querría que siguieras adelante. Hay una diferencia. Dejé que esas palabras calaran en mí. Seguir adelante, sin olvidar a Sarah ni sustituirla, sino continuar viviendo en lugar de simplemente existir. Una vez me dijo algo, continuó Jennifer, mirando fijamente las luces. Me dijo que si le pasaba algo, no quería que te aislaras del mundo. Me hizo prometerle que me aseguraría de que siguieras viviendo. Fue entonces cuando comprendí lo que Jennifer había querido decir en el funeral. Sarah no solo le había pedido a su hermana que me visitara de vez en cuando, sino que se asegurara de que no renunciara por completo a la vida. Y en algún momento, mientras Jennifer cumplía esa promesa, algo inesperado había surgido entre nosotros. Me acerqué y tomé la mano de Jennifer. Ella me miró sorprendida. Tengo miedo, le dije. Miedo de lo que esto significa. Miedo de lo que dirá la gente. Miedo de volver a sentirme feliz. Ella me apretó la mano. Yo también, susurró. Pero quizá eso esté bien. 15 meses después de la muerte de Sarah, un día me desperté y me di cuenta de que mi apartamento ya no parecía una tumba. Los zapatos de Jennifer estaban junto a los míos, junto a la puerta. Su chaqueta colgaba del gancho del pasillo. La cafetera estaba programada para funcionar a las 6:30 porque a ella le gustaba tomar café antes de que yo abriera los ojos. Estos pequeños cambios habían ocurrido tan gradualmente que apenas los noté, pero juntos significaban algo grande. Mi vida era diferente ahora. No mejor ni peor que antes, solo diferente. Jennifer y yo nunca tuvimos una gran conversación en la que decidimos estar juntos. Simplemente sucedió poco a poco, día a día. Se quedaba a dormir después de cenar, luego se quedaba los fines de semana. Entonces, un día me di cuenta de que no había vuelto a su apartamento en 2 semanas. Ambos luchábamos contra la culpa. A veces me sorprendía riéndome de algo que decía Jennifer y luego me sentía fatal, como si estuviera traicionando la memoria de Sarah. Jennifer también lo sentía. Una vez me dijo que había ido a visitar la tumba de Sarah y se disculpó por haberse enamorado de mí. Esa noche lloramos juntas, abrazándonos y tratando de descubrir cómo ser felices sin sentir que estábamos haciendo algo malo. Pero poco a poco aprendimos que amar a alguien nuevo no borra a la persona que perdiste. El corazón no funciona así. Simplemente hace espacio para más. Entonces, una noche, Jennifer me pidió que me sentara a la mesa de la cocina. Parecía nerviosa. Jugaba con las manos como solía hacer cuando algo le preocupaba. Tengo que decirte algo, dijo. Se me hizo un nudo en el estómago. Inmediatamente pensé en lo peor. Me iba a dejar. Decidió que era demasiado complicado, pero, en lugar de eso, respiró hondo y dijo, estoy embarazada. Al principio las palabras no me llegaron. Me quedé mirándola con el cerebro tratando de procesar lo que había dicho. ¿Embarazada? ¿Un bebé? ¿Nuestro bebé? ¿Estás segura? Finalmente le pregunté, lo cual fue una pregunta estúpida porque, por supuesto, ella estaba segura. Ella asintió con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Hice 3 pruebas. Tengo una cita con el médico la semana que viene. El pánico me invadió como una ola. 1000 pensamientos se agolparon en mi cabeza al mismo tiempo. Ni siquiera estábamos casados. ¿Qué pensarían los padres de Sarah? ¿Qué diría mi familia? ¿Cómo íbamos a criar a un bebé cuando aún estábamos definiendo nuestra propia relación? Michael, ¿dices algo?, susurró Jennifer. Parecía aterrorizada, como si pensara que yo fuera a huir. Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Finalmente, logré preguntar, ¿qué quieres hacer? Su rostro se descompuso. Quiero tenerlo, quiero que lo hagamos juntos, pero necesito saber si estás conmigo o si voy a hacerlo sola. La miré sentada frente a mí. Esta mujer que me había sacado del lugar más oscuro en el que había estado nunca, que había estado ahí día tras día cuando yo había alejado a todos los demás, que me había querido incluso cuando yo estaba demasiado destrozado para quererme a mí mismo. Y me di cuenta de que el miedo que sentía no era por el bebé, ni por lo que pensaría la gente.
Era por atreverme a volver a tener esperanza, por permitirme creer en un futuro cuando el último futuro que había planeado me había sido arrebatado. Me levanté, rodeé la mesa y tomé sus manos y las mías. Lo haremos juntos. Le dije, estoy muerta de miedo, pero estoy dispuesta a hacerlo. El embarazo trajo un nuevo propósito a nuestras vidas. Pasábamos los fines de semana en tiendas de bebés, abrumados por la gran variedad de biberones y sillas de coche que había. Jennifer me arrastraba a clases para padres, donde nos sentábamos en círculo con otras parejas y aprendíamos a cambiar pañales a muñecos de plástico. Era surrealista y normal al mismo tiempo. Discutíamos sobre si pintar la habitación del bebé de amarillo o de verde. Hacíamos listas de posibles nombres, tachábamos algunos y añadíamos otros nuevos. Mi apartamento, que durante tanto tiempo me había parecido tan vacío y triste, se fue transformando poco a poco en un hogar. Colgamos fotos, compramos un sofá más grande, hicimos espacio para una vida completamente nueva. Pero yo seguía hablando con Sarah a veces, normalmente a altas horas de la noche, cuando Jennifer dormía. Me sentaba junto a la ventana y le contaba lo que estaba pasando, que iba a tener un bebé, lo asustado que estaba, lo mucho que la seguía echando de menos. Le dije que esperaba que lo entendiera, que no estaba tratando de olvidarla ni de actuar como si nunca hubiera existido. Solo estaba tratando de seguir viviendo como ella hubiera querido. Una noche, aproximadamente una semana antes de que naciera el bebé, le dije a Sarah que si teníamos un niño, queríamos ponerle su nombre, Samuel de Sarah. Quería que nuestro hijo llevara siempre consigo una parte de ella. El día que Jennifer se puso de parto, yo estaba hecho un desastre. Nos apresuramos al hospital a las 3:00 de la mañana y le sostuve la mano durante 12 horas de dolor y empujones, con las enfermeras entrando y saliendo. Cuando finalmente pusieron a nuestro hijo en mis brazos, esa personita perfecta, con la nariz de Sarah y la barbilla de Jennifer, algo dentro de mí se curó, algo que ni siquiera sabía que todavía estaba roto. Miré a Jennifer, agotada y llorando, más hermosa que nunca. Y me sentí agradecido, no solo por ese momento, sino por todos los momentos que me habían llevado hasta allí. Los buenos, los malos y todos los demás. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó Jennifer en voz baja. Mi voz se quebró cuando respondí, Samuel. Lo llamaremos Samuel, como Sarah. Los ojos de Jennifer se llenaron de nuevas lágrimas y asintió con la cabeza. Esa noche, a solas con mi hijo mientras Jennifer dormía, lo abracé y le susurré, tu nombre viene de alguien muy especial. Alguien que me quería tanto que se aseguró de que no estuviera solo. Nunca la conocerás, pero sabrás su historia. Sabrás cuánto la querían. Jennifer y yo nunca nos casamos. No necesitábamos una ceremonia ni un papel para demostrar que lo nuestro era real. Construimos una vida juntos, desordenada y complicada, nada parecida a lo que ninguno de los dos había planeado. La gente hablaba, por supuesto. Algunos familiares de Sarah dejaron de hablarnos. Algunos amigos no entendían cómo podíamos estar juntos, pero otros sí. Mi hermano me dijo que Sarah habría querido que yo fuera feliz. La madre de Jennifer dijo que veía cómo nos cuidábamos el uno al otro y que eso era lo único que le importaba. Ahora, cuando veo a Samuel jugar con sus coches de juguete en el suelo del salón, pienso en todos los diferentes tipos de amor que existen en este mundo. El amor que sentía por Sarah, intenso y brillante, y que se truncó demasiado pronto. El amor que siento por Jennifer, más tranquilo, pero igual de profundo, construido sobre el dolor compartido y la comprensión. Y el amor que siento por mi hijo, abrumador y protector, y diferente a todo lo que había sentido antes. Estos amores no compiten entre sí, existen juntos, entretejidos en la esencia de quien soy. Seguir adelante no significaba dejar atrás a Sarah. Significaba llevarla conmigo a lo que fuera que viniera después. Y cada vez que digo el nombre de mi hijo, recuerdo tanto a la mujer que perdí como la vida que tuve el valor de construir después.